El objetivo principal que nos hemos marcado ahora es intentar ampliar la oferta de formación. Uno de los problemas que tenemos para poder desarrollar algunos programas de formación es que necesitamos unos espacios para poder realizar las formaciones y entonces tenemos algunas limitaciones. Estamos ahora iniciando un proceso de contacto con asociaciones empresariales para, junto con ellas, intentar buscar una colaboración en la que, en principio, nosotros seríamos los gestores de los programas de formación y, a cambio, les vamos a proponer el que haya alguna cesión, algún uso de las instalaciones que tienen, pues para poder ampliar más los programas. No tenemos el programa de cocina, por ejemplo. Entonces, esto es una demanda muy potente de las empresas. Nuestro reto ahora es intentar ir cubriendo esas necesidades de las empresas, pero, lógicamente, también necesidades que van a permitir a la gente que no tiene una formación tener una formación y que le va a dar una oportunidad de obtener un puesto de trabajo, entre todos aumentar la calidad y el servicio que en el sector turístico desde Calviá. El IFOC no ha dejado de trabajar, es decir, yo desde que he llegado ya me he dado cuenta de que hay una estructura muy potente, con gente muy profesional, gente muy motivada. Seguramente es porque es un departamento que se visualiza muy claramente cuando los esfuerzos que hacen después se plasman en cómo se ayuda a la gente, a la sociedad. El otro día, por ejemplo, estuvimos en Son Ferrer, que había un programa que acababa de electromecánica y los chicos que estaban allí eran chicos jóvenes que habían estado durante un tiempo sin saber qué hacer, no tenían formación, entonces se habían apuntado a este curso de electromecánica y habían tenido un título, un certificado profesional, y esto ya les permitía encontrar o tener una posibilidad de encontrar trabajo. De hecho, había algunos que ya tenían ofertas de trabajo. Claro, esto es cuando lo ves y lo palpas directamente, pues es muy motivante, ¿no? Yo he venido aquí a ayudar, a colaborar al máximo con todo este equipazo que hay en el IFOC. Ya empezamos a tener ideas nuevas, a hacer propuestas nuevas, a ampliar programas, etcétera, ¿no? Poder aprovechar espacios. Además, en Calviá tenemos una particularidad que no es, digamos, para estar contento, pero bueno, tenemos la temporada baja, que muchas empresas pues no tienen actividad y bueno, pues a lo mejor sería intentar encajarlo dentro de esos meses de inactividad, estos cursos de formación. Esto es un poco la idea y no tener, digamos, la obligación, porque claro, es normal que un municipio tampoco pueda estar construyendo, pues no sé, una idea que es pues todo lo que los programas de formación que afectan a un hotel. Claro, para esto necesitas un hotel. No vas a construir un hotel para hacer esto. Y cuando tienes hoteles cerrados, que a lo mejor incluso con un problema que tienen los hoteles de necesidad de mano de obra cualificada, es buscar esa colaboración. Es decir, ellos tienen un problema, nosotros como municipio tenemos una responsabilidad hacia los trabajadores y hacia las empresas y tenemos unos servicios que pueden solventar esas necesidades, ¿no? Entonces la idea es un poco esto. Lógicamente, manteniendo todo lo que estamos haciendo hasta ahora, todos estos programas que estamos haciendo, pero bueno, con la idea de ir ampliándolo. Yo he tenido una trayectoria profesional en el mundo de la empresa, soy economista, tengo el grado de Derecho. Después de las elecciones, la teniente de alcalde Esperanza Catalá contactó conmigo y entonces me explicó que estaban buscando gente con un perfil determinado, con perfiles pues del mundo de la empresa o del mundo del sector privado, con la idea de intentar implementar, digamos, en la administración una conexión entre ese mundo de la empresa privada y del sector privado, pues con el mundo de la administración, ¿no? Que es verdad que pues la administración a veces ha sufrido o sufre una cierta endogamia en cuanto a que para determinadas áreas, determinados puestos de responsabilidad, pues se cuenta con gente pues que está en la propia administración y entonces, bueno, de alguna manera se crea a lo mejor un cierto aislamiento y el objetivo era ese, ¿no?